Hay muchas cosas en la historia que son bastante interesantes, desde el uso de tintes letales hasta una extraña batalla. He aquí 20 hechos históricos que le perturbarán. Número 20. La vida de Marie Curie. Marie Curie, un nombre que seguramente a todos nos resulte familiar. Nacida como Maria Sklodowska-Curie en Varsovia, Polonia, en 1876, Marie Curie fue una científica galardonada con el Nobel en 2 ocasiones. Por sus contribuciones tanto en física como en química, Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie, descubrió el polonio, que lleva el nombre de su país, Polonia, y el radio. Ambos son elementos que cambiaron la forma de entender la estructura atómica y la radiactividad. Sin embargo, su pasión también la llevó a la muerte. Marie tenía un compromiso inquebrantable con su investigación, que tuvo un coste. El mismo elemento que nombró y descubrió acortó su vida al exponerse sin saberlo a la radiación. Murió en 1934, a los 66 años, tras desarrollar una anemia plástica. Aún así, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de los rayos X, los tratamientos contra el cáncer y la energía nuclear. Sin embargo, Marie Curie no fue la única mujer cuya vida dio un giro oscuro a causa del radio. Número 19. Las chicas del radio. Marie Curie descubrió el elemento radio en 1898. Casi 2 décadas más tarde, este elemento se utilizaría como pintura autoluminosa. En 1917, las fábricas de Estados Unidos empezaron a emplear a chicas para pintar a mano relojes que brillaban en la oscuridad. Esta característica fue revolucionaria en su momento, y no habría sido posible sin el radio. Y en una época en la que la producción en masa de objetos pequeños y detallados era imposible sin maquinaria, las fábricas que producían estos relojes, sobre todo las de Orange, Nueva Jersey, y Ottawa, Illinois, no tuvieron más remedio que emplear a mujeres. A estas trabajadoras se les ocultaba la verdadera naturaleza del radio. En lugar de advertir a los trabajadores que llevaran ropa protectora y minimizaran el contacto con la pintura de radio, se les animaba a hacer lo contrario. Al pintar las esferas, el pincel se esparcía. Para evitar que esto ocurriera, se aconsejó a las mujeres que utilizaran los labios y la lengua para dar forma a la brocha hasta dejarla fina. Creyendo que el producto químico que manejaban era seguro, las señoras también lo utilizaban para pintarse las uñas por diversión. Quienes trabajaban en estas fábricas ingerían literalmente radio, una sustancia radiactiva, día tras día. Y por si esto no fuera suficientemente aterrador, sus empleadores les animaban a hacerlo, promocionando los supuestos beneficios del radio para la salud. Las consecuencias del radio fueron duras. Las mujeres empezaron a sufrir una serie de graves problemas de salud, como anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una enfermedad horriblemente conocida como mandíbula de radio. Pero ahí no acaba la historia. Pasaron años antes de que estos problemas de salud y afecciones se relacionaran con la exposición al radio. Cuando se descubrió que el radio era el culpable, muchas de estas mujeres ya estaban en una situación desesperada. A pesar de las complicaciones que padecieron, estas mujeres, ante un sufrimiento inimaginable, empezaron a luchar. Llevaron a sus empleadores a los tribunales en una serie de casos históricos que no solo desafiaron a las empresas, sino que también condujeron a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad en el trabajo. Desgraciadamente, fueron necesarias muchas vidas destruidas antes de que se impulsaran leyes y normativas para el radio. En caso de que se lo pregunte, los relojes que ve hoy en día ya no contienen sustancias químicas nocivas, y hoy en día el radio no tiene aplicaciones comerciales. Solo se utiliza en aplicaciones específicas, como la radiografía industrial. Esto marca la trágica historia del radio. Número 18. La mujer que parió conejos. Hay historias en la historia que suenan demasiado extrañas para ser ciertas. Sin embargo, en el pasado ocurrieron todo tipo de cosas, y la historia de Mary Toft es una de las más extrañas. Mary Toft era una mujer de Godalming, Surrey, que vivió en 1726. Mary se hizo tristemente famosa por una extraña razón. Se decía que no paría recién nacidos humanos, sino conejos. La historia cuenta que, tras sufrir un aborto espontáneo, Mary empezó a tener partos peculiares. Los médicos locales se quedaron perplejos cuando descubrieron que María daba a luz conejos. La mujer incluso convenció a su propio médico de cabecera
de que algo extraño le estaba ocurriendo. Dos individuos de la misma especie no pueden reproducir una cría de una especie diferente. Así funciona la biología. No pasó mucho tiempo antes de que otros médicos se percataran del extraño caso de Mary. John Howard, el cirujano local, pronto decidió investigar. Observó a Mary durante varias semanas, en las que siguió dando a luz partes de conejos. Howard, totalmente perplejo y convencido, hizo correr la voz sobre los milagrosos nacimientos de conejos a médicos más prominentes e incluso a la corte del rey. No pasó mucho tiempo antes de que toda Inglaterra se enterara de la noticia, desde médicos prominentes hasta el cirujano de la corte del rey Jorge I, Nathaniel Sain. Aunque los bulos y las afirmaciones exageradas eran habituales en la época, mucha gente se mostró bastante escéptica sobre la supuesta descendencia de conejos de Marys. Sin embargo, sorprendentemente, el cirujano de la corte del rey George afirmó que el caso era auténtico. Esto cambió el curso de la vida de Mary, que fue llevada a Londres para ser observada más a fondo. Entonces, ¿cómo convenció Mary a muchas personas inteligentes de que estaba pariendo conejos? Resulta que Mary se introducía partes de conejo cuando nadie la veía para hacerlas nacer ante su desconcertado público. Su motivo sigue sin estar claro a día de hoy. Desesperación, atención, nunca se sabe. Tras varias idas y venidas, experimentos y exámenes, la treta terminó. Lo que Mary esperaba para llamar la atención y ganar dinero, la llevó a ser pinchada e investigada. Al final, confesó el engaño, convirtiendo su historia en una de las más extrañas de la historia. Número 17. La medicina de las momias. Hemos avanzado mucho en la comprensión de la biología humana y, por consiguiente, en el campo de la medicina. Si miramos atrás en la historia, encontraremos las formas más extravagantes e ilógicas de curar el cuerpo humano. Una de las más sorprendentes es utilizar los cuerpos de los difuntos. Sí, ha oído bien. No solo cuerpos normales, sino momias. Esto ocurrió en pleno Renacimiento. En aquella época, Europa tenía una peculiar obsesión con las momias, que se molían hasta convertirlas en polvo. Este polvo era una panacea para la gente de la época, una cura para una plétora de dolencias. Se creía que esta medicina momificada lo curaba todo, desde dolores de cabeza hasta úlceras de estómago. Como es lógico, la momia era muy codiciada y, como se puede imaginar, bastante cara. Ahora bien, ¿de dónde sacaban esas momias? Al principio, se importaban momias egipcias auténticas. Sí, auténticas momias del antiguo Egipto acababan en las farmacias europeas, molidas en polvo. Pero como la demanda se disparó, los suministros disminuyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer sus propias momias. Criminales, sirvientes o incluso cuerpos donados fueron momificados específicamente para uso medicinal. Algunos incluso se obtenían por medios menos sabrosos. Pero, ¿existe alguna base para el uso de momias? Por desgracia, toda esta práctica se basaba en un gran malentendido. Verá, los europeos tomaron la idea de las momias medicinales de los árabes, que sí habían utilizado el betún, que es una especie de base asfáltica que se encuentra de forma natural en Oriente Próximo, con fines medicinales. Los europeos pensaron que el aspecto negro de las momias egipcias se debía al betún, sin darse cuenta de que en realidad era el resultado del proceso de embalsamamiento. Así que llegaron a la conclusión de que las propias momias debían poseer propiedades curativas. Por eso, en los siglos XVI y XVII, la momia hizo furor en Europa. Se utilizaba en tinturas, ungüentos e incluso se comía directamente. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración y una mejor comprensión de la medicina y la ciencia, el uso de las momias en medicina cayó en desuso. Además, la idea empezó a parecer bárbara. Por suerte, no encontrarás polvo de momia en la lista de ingredientes de tu aspirina. Número 16. La naturaleza por encima de los humanos. Genghis Khan es un nombre familiar para la mayoría de nosotros. Al fin y al cabo, es uno de los nombres más destacados de la historia de la humanidad. Era conocido por sus historias de conquista, destrucción y batallas. Uno de los hechos menos conocidos sobre él, sin embargo, es el hecho de que su conquista erradicó a suficientes personas como para tener un gran impacto en nuestro planeta. Sí, has oído bien. A lo largo del siglo XIII, sus campañas por Asia no solo reconfiguraron el paisaje geopolítico, sino que también
como sugieren estudios recientes, tuvieron un impacto significativo, aunque indirecto, en el clima de la Tierra. Los ejércitos de Genghis Khan fueron responsables de la muerte de millones de personas. Los historiadores estiman que las invasiones mongolas provocaron la muerte de casi 40 millones de personas en Asia y Europa. Es una cifra asombrosa y difícil de comprender, ya que representa a una gran parte de la humanidad de la época. Esta disminución masiva de la población humana tuvo una consecuencia medioambiental imprevista. Con menos gente, grandes extensiones de tierra cultivada fueron abandonadas y convertidas en bosques. Los árboles, como sabemos, son como los pulmones de la tierra. Absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es crucial para regular el clima del planeta. A medida que estos nuevos bosques crecían, empezaron a absorber cada vez más dióxido de carbono de la atmósfera. Investigaciones en revistas científicas han señalado que la reforestación que siguió a las invasiones mongolas podría haber absorbido suficiente dióxido de carbono como para dejar una huella perceptible en el registro climático global. De hecho, algunas estimaciones sugieren que el secuestro de carbono resultante de las conquistas de Genghis Khan podría haber reducido los niveles atmosféricos de dióxido de carbono hasta en 700 millones de toneladas. Este es solo uno de los efectos más inesperados de la conquista de Genghis Khan en la historia. Número 15. Helados para la Armada. ¿Qué te motivaría a luchar por tu país durante una gran guerra? El dinero, gloria, patriotismo puro. Esa podría ser una razón suficiente para algunos, pero para otros, lo que querían era bastante simple. Helado. Sí, has oído bien. Para los Estados Unidos, mantener la moral era tan crucial como asegurar la victoria en la batalla. Y para remediarlo, los altos mandos pensaron en una solución inteligente. La Marina estadounidense utilizó helados para levantar el ánimo de todos. Se tomaron medidas extraordinarias para proporcionar helado a los soldados en alta mar. Se dice que la Marina compró una cantidad asombrosa de leche en polvo durante la guerra, principalmente para hacer helado para las tropas. Después, crearon barcazas reconvertidas en barcos destinados exclusivamente a la fabricación de helados. Uno de los más famosos fue el USS Lexington, que tenía su propia planta de helados capaz de producir suficiente helado para servir más de 5.000 raciones diarias. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero eso no es todo. La dedicación a proporcionar helado a los marineros era tan intensa que incluso se informó de la conversión de un portaaviones en una heladería flotante capaz de producir más de 10 galones de helado cada 7 minutos. Número 14. Ser enterrado vivo en el siglo XVIII. He aquí otra práctica extraña que la gente hacía en Europa. Aparte de una mala comprensión de la salud y la medicina, la gente también tenía dificultades para distinguir a los vivos de los muertos. Parece lo más fácil, pero en aquella época los médicos carecían de los conocimientos necesarios para juzgar si una persona vivía bien o no. Al fin y al cabo, hay varias afecciones que dificultan la distinción. La falta de equipos médicos sofisticados hacía que los comas, la catalepsia y otras afecciones pudieran imitar de cerca la muerte. Para combatir esto, se creó un nuevo invento, los ataúdes de seguridad. Aunque visto en América, este invento se observó más en toda Europa. La idea era simple. Si alguien se encontraba despierto en un ataúd, podía tocar la campana o izar una bandera para alertar a los guardias de seguridad del cementerio. Estos dispositivos se convirtieron en símbolos del miedo colectivo a un entierro prematuro, y las patentes de nuevos diseños se presentaron hasta bien entrado el siglo XIX. De hecho, los ataúdes de seguridad tenían su propio mercado. Sin embargo, la gente utilizaba algo más que ataúdes de seguridad. Algunos insistían en esperar a ver signos de descomposición antes del entierro, para asegurarse de que la persona estaba realmente muerta. Otros exigían que se les perforara el corazón o se mutilara el cuerpo de algún modo antes del entierro, para estar seguros. Sin embargo, con el avance de la medicina y la ciencia, estos inventos morbosos quedaron obsoletos. Número 13. Dentaduras hechas de dientes de soldados. Hace décadas, perder un diente o dos no era precisamente algo raro. Perder dientes era un problema común. Y en comparación con las prácticas dentales actuales, las del pasado eran un poco macabras. Verá, las prótesis dentales de hoy en día suelen estar hechas de resina acrílica. En el pasado, sin embargo, se hacían con dientes, verdaderos dientes humanos.
Estos dientes se obtenían de los soldados fallecidos allá por el siglo XVIII y principios del XIX. Estos hombres eran bajas de guerra, y las dentaduras fabricadas con sus dientes se conocían como dientes de Waterloo. La demanda de estas dentaduras estaba impulsada por el azúcar. Sí, el dulce. A medida que el azúcar se hizo más accesible en Europa, los problemas dentales se dispararon. Los ricos, que eran los más golosos, eran también los que podían permitirse el macabro lujo de llevar dentaduras postizas hechas con dientes humanos de verdad. Número 12. Fotografía muerta. En el siglo XIX, la fotografía era una tecnología emergente. A diferencia de hoy, que podemos hacer infinitas fotos digitales. En aquella época, cada fotografía era valiosa, y a menudo requería largos tiempos de exposición y equipos caros. Imagínese vivir en una época en la que la tasa de mortalidad, sobre todo infantil, era increíblemente alta. Las familias no solían tener recuerdos o registros visuales de sus seres queridos. Aquí es donde entra en escena la fotografía post-mortem. Literalmente. La fotografía post-mortem era una práctica popular en la época victoriana, especialmente en Europa y América. Puede que ahora nos suene morboso, pero para la gente de entonces estas fotografías eran un preciado recuerdo de los que habían perdido. Estas fotografías se tomaban con sumo cuidado para retratar al difunto como si simplemente estuviera dormido, a menudo rodeado de flores o de sus posesiones favoritas. Las familias vestían a sus seres queridos con sus mejores ropas y a veces incluso pintaban ojos en la foto para dar la ilusión de que estaban despiertos. En el caso de los niños, se les fotografiaba en brazos de sus madres o rodeados de sus juguetes. Irónicamente, a medida que la fotografía se hizo más accesible y la tasa de mortalidad disminuyó, la práctica de la fotografía post-mortem empezó a desaparecer. Lo que antes era una parte común y aceptada del duelo, poco a poco pasó a considerarse inquietante o morboso. Número 11. La Gran Depresión. La década de 1930 en Estados Unidos estuvo marcada por la Gran Depresión, una época de dificultades económicas en la que las familias de todo el país luchaban por llegar a fin de mes. Al principio, estos sacos no eran más que eso, simples bolsas de arpillera utilizadas para transportar patatas de las granjas a los mercados y tiendas. Pero a medida que la depresión se agravaba, las familias empezaron a darles usos creativos. La tela era un lujo que muchos no podían permitirse, así que los sacos de arpillera se lavaban, cortaban y cosían para hacer ropa, toallas y otros artículos de uso doméstico. Sin embargo, llevar ropa hecha con sacos de patatas era a menudo motivo de vergüenza para los niños en la escuela, señal de la pobreza de sus familias. Número 10. El verde mortal. En el siglo XIX, este color destacaba por las razones equivocadas. Se trata del verde Scheele, llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que lo descubrió en 1775. Más tarde, también se desarrolló una variación conocida como verde esmeralda. Estos verdes se utilizaban en todas partes, desde papeles pintados hasta vestidos y juguetes infantiles. Imagínense habitaciones enteras y vestidos empapados de este verde exuberante y vivo, epítome del estilo y la opulencia. Pero había un truco, uno tóxico. Este tinte adquiría su color gracias al arsénico, que como sabrá, es un veneno muy conocido. Resulta que el proceso de producción del verde Scheele implicaba arsénico, y mucho. Los victorianos no desconocían por completo las propiedades mortales del arsénico, pero subestimaban enormemente sus riesgos, sobre todo cuando se trataba de algo tan aparentemente inofensivo como el color. No fue hasta el cambio de siglo, con el avance de la química y la salud pública, que se eliminaron los verdes de arsénico en favor de tintes más seguros. De hecho, a día de hoy, varios objetos de la época victoriana siguen conteniendo esta sustancia química tóxica y coleccionistas de todo el mundo intentan conseguirlos. Pero esta vez, se manipulan de forma segura. Número 9. El hombre más desafortunado. Satomu Yamaguchi era un ingeniero corriente. Sin embargo, en 1945, se hizo conocido como uno de los hombres más desafortunados del mundo. Todo comenzó el 6 de agosto de 1945. Ese día, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Casualmente, Yamaguchi estaba destinado allí en ese momento.
Yamaguchi se encontraba a unos 3 kilómetros del hipocentro de la bomba cuando se produjo la explosión. A pesar de sufrir graves quemaduras y quedar temporalmente ciego, sobrevivió a la explosión inicial. Imagínense el caos, la confusión y el terror de un momento así. Sobrevivir a algo tan devastador, pensando que es lo peor que podrías experimentar. Yamaguchi no sabía que el calvario estaba lejos de terminar. Tras pasar una noche en Hiroshima, regresó a su ciudad natal. Y no te vas a creer de dónde era. Nagasaki. Sí, la misma ciudad que solo 3 días después, el 9 de agosto de 1945, sufriría el segundo bombardeo atómico. Ese día, Yamaguchi estaba en la oficina explicando la destrucción que había presenciado en Hiroshima a su jefe, que no podía hacerse a la idea de que una sola bomba causara daños tan catastróficos. Mientras describía los hechos, lo inimaginable volvió a suceder. La segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki 2 veces en 3 días. Yamaguchi estuvo a un par de kilómetros de la zona cero de una explosión atómica y sobrevivió 2 veces. Después de Nagasaki, a pesar de sus heridas, siguió buscando a su familia, que afortunadamente también sobrevivió al bombardeo. Las experiencias de Yamaguchi le convirtieron en un poderoso defensor del desarme nuclear. No quería que nadie más sufriera lo mismo que él, y dedicó gran parte de su vida a asegurarse de que el mundo recordara los horrores de las armas nucleares y luchara por un futuro en el que no se volvieran a utilizar. Número 8. Libros con piel humana. ¿Sabía que existen libros encuadernados con piel humana? Sí, has oído bien. Sin embargo, es extremadamente raro, y solo existe un puñado. Uno de los ejemplos más famosos es el libro de anatomía, encuadernado con la piel de William Burke, la mitad del famoso dúo Burke y Hare, condenado por acabar con la vida de 16 personas en el siglo XIX para vender sus cuerpos con fines de investigación médica. Tras ser apresado, su piel se utilizó para encuadernar un libro sobre las mismas clases de anatomía en las que se habían basado sus crímenes. Da miedo, ¿no crees? Número 7. La espeluznante muñeca de Thomas Edison. A finales del siglo XIX, Thomas Edison, siempre innovador, decidió combinar su revolucionaria tecnología del fonógrafo con algo totalmente inesperado: las muñecas. Se trataba de muñecas revolucionarias que podían hablar. Edison imaginó un nuevo mercado para sus fonógrafos y la oportunidad de convertir sus inventos en un artículo de primera necesidad en los hogares de todo el mundo. Cada muñeca contendría un fonógrafo en miniatura dentro de su cuerpo. Al tocarlo, recitaba canciones infantiles, dando vida al muñeco de una forma nunca vista hasta entonces. Suena encantador, ¿verdad? En teoría sí, pero la realidad era algo sacado de un cuento de terror victoriano. Estas muñecas se introdujeron en 1890. Sin embargo, la tecnología tenía sus límites. La calidad del sonido de los fonógrafos era, para los estándares actuales, increíblemente espeluznante. Las grabaciones eran a menudo confusas y distorsionadas, lo que hacía que las muñecas parecieran más canturrear encantamientos que recitar María tenía un corderito. Y por si los inquietantes sonidos no fueran suficientes, los muñecos no eran precisamente el epítome de la compañía infantil. Fabricadas con cuerpos de metal y cabezas de cera, eran frágiles y, francamente, un poco inquietantes a la vista. No hace falta decir que la aventura de Edison en el negocio de los juguetes fue un gran fracaso. Número 6. La Guerra de los Emúes. Apuesto a que la Gran Guerra de los Emúes es la guerra más extraña de la que jamás se haya oído hablar. Todo empezó en 1932, en la época en que Australia se vio azotada por la Gran Depresión. Por supuesto, los primeros afectados fueron los que se encontraban en el extremo inferior del triángulo social, entre ellos, los granjeros de Australia Occidental. Con la economía del país en ruinas, no podían permitirse llevar comida a sus mesas. Para colmo de males, una gran bandada de emús, el ave autóctona más grande de Australia, invadió las tierras de cultivo. Estas aves, que pueden medir hasta 1,80 metros y correr a 50 kilómetros por hora, empezaron a causar estragos en las cosechas, sobre todo de trigo, cuando menos podían permitírselo los granjeros. Los granjeros, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, hicieron lo que cualquier grupo curtido en 1000 batallas consideraría lógico: llamaron al ejército. Tras una cuidadosa deliberación, los militares llegaron a la conclusión de que tenían que hacer la guerra a los grandes pájaros,
La operación fue dirigida por el comandante G.P. Woodward Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, con soldados armados con 10.000 cartuchos de munición. A pesar de la potencia de fuego de los militares, las aves demostraron ser extraordinariamente resistentes, por no hablar de escurridizas. Los soldados se dieron cuenta de que, incluso cuando lograban poner a los emús en su punto de mira, sus balas a menudo hacían poco daño, o las aves simplemente se dispersaban y se reagrupaban en otro lugar. A medida que esta guerra, entre comillas, se prolongaba, los soldados gastaban miles de cartuchos de munición, pero la población de emúes parecía permanecer intacta. La opinión pública cuestionó las operaciones, los gastos y la moralidad, lo que llevó a los militares a retirarse en diciembre. El gobierno abordó el problema con un sistema de recompensas que resultó más eficaz que la acción militar directa. Irónicamente, hoy en día el emú es el ave nacional de Australia. Número 5. Don Pedro. Pedro I de Portugal también es conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, según a quien se pregunte. Aunque se le consideraba un miembro de la realeza, tuvo un romance con la dama de compañía de su esposa. Su amante se llamaba Inés de Castro. La aventura de Pedro e Inés no era un secreto y provocó no solo habladurías, sino también malestar político. Inés pertenecía a la nobleza castellana y su creciente influencia sobre Pedro amenazaba el equilibrio de poder. Temiendo una alianza política con Castilla a través de Inés, el rey Afonso IV, padre de Pedro, decidió que era necesario tomar medidas drásticas. En 1355, con el pretexto de proteger la corona y el país, Afonso ordenó el asesinato de Inés de Castro. Pedro estaba destrozado. El amor de su vida había desaparecido a manos de su propio padre, pero el amor de Pedro por Inés era tan obstinado como apasionado. No podía dejar que su recuerdo se desvaneciera en las sombras de la historia. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Se cuenta que, tras ascender al trono, Pedro declaró que Inés y él se habían casado en secreto y que, por tanto, ella era la legítima reina de Portugal. La cosa no acabó ahí. Al parecer, Pedro también hizo exhumar el cuerpo de Inés y lo colocó en un trono vestido como una reina. Se ordenó a la corte y a los nobles que rindieran homenaje a la nueva reina y besaran la mano del cadáver de la novia. Supongo que esta es una de las pocas cosas que la gente ha hecho por amor. Número 4. La ciudad perdida de Roanoke. Roanoke fue el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Al menos en un principio se pretendía que lo fuera. Sin embargo, algo extraño le ocurrió a esta gente que permanece inexplicado hasta el día de hoy. John White, el gobernador de la colonia, regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de establecer el asentamiento. Se suponía que su partida iba a ser corta. Tras retrasarse, regresó a Roanoke después de 3 largos años. Pero cuando White llegó a la tierra en 1590, se topó con algo extraño. No encontró gente en la isla. La colonia estaba desierta, los edificios desmantelados y no había señales de lucha o prisa. La única pista sobre el destino de los colonos era la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera y un cuervo grabado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana que vivía en una isla cercana, lo que llevó a algunos a especular que los colonos podrían haber buscado refugio con ellos. Pero las búsquedas en la zona no dieron ninguna señal de los colonos ingleses. Habían desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí uno de los mayores misterios de la historia americana. Número 3. El castillo del asesinato. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad en auge, en rápida expansión y llena de oportunidades. Naturalmente, varios inversores de la zona aprovecharon para establecer edificios rentables. Uno de ellos es Holmes. Holmes era estafador y bígamo, pero sobre todo se le conocería como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Holmes construyó un hotel diseñado para atraer visitantes a la Exposición Mundial Colombiana de 1893 en Chicago. Sin embargo, en realidad era un laberinto lleno de trampas diseñadas por el propio Holmes para desorientar, atrapar y, en última instancia, cobrarse la vida de sus víctimas. Los pisos superiores contienen la vivienda de Holmes y un laberinto de más de 60 habitaciones sin una distribución coherente. Algunas puertas daban a paredes de ladrillo, escaleras que no llevaban a ninguna parte y una serie de toboganes que conducían al sótano. El sótano estaba equipado con una mesa de disección,
un crematorio y cubas de ácido, herramientas que Holmes utilizaba para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Algunas víctimas eran asfixiadas en sus habitaciones, equipadas con conductos de gas que Holmes podía controlar. A otras las encerraba en habitaciones insonorizadas y las dejaba morir de hambre o deshidratación. El número real de víctimas de Holmes sigue siendo desconocido, con estimaciones que oscilan entre una docena y más de un centenar. No fue hasta 1894 cuando Holmes fue finalmente capturado. Por extraño que parezca, no fue por las vidas que se cobró, sino por el robo de caballos. No fue hasta 2 años después de este arresto que finalmente fue juzgado, condenado y ejecutado por sus crímenes. Número 2. El ketchup como medicina. Tomate. Ketchup es hoy uno de los principales condimentos del mundo, pero no era por eso por lo que era conocido en la historia. Es difícil de creer, pero el ketchup de tomate se vendía como medicamento en la década de 1830. Fue introducido por primera vez por Archibald Miles a través del Dr. Miles extracto compuesto de tomate. Afirmó que este ingrediente no es algo que se limite a cocinar. Al contrario, pretende ser una cura para dolencias como la indigestión, la ictericia y el reumatismo. El concepto de vender ketchup como remedio para la salud se disparó, y pronto otros fabricantes se subieron al carro, inventando sus propias versiones de ketchup medicinal. Afirmaban que estos tónicos podían curarlo todo, desde la calvicie hasta el pie de atleta. Sí, antaño alguien se untaba ketchup en la cabeza con la esperanza de que le creciera pelo. Sin embargo, científicamente hablando, los tomates tienen muchos beneficios como ingrediente. Los tomates tienen vitamina A y C, y también contienen licopeno, un antioxidante relacionado con muchos beneficios para la salud. Sin embargo, el ketchup medicinal de los años 1800 distaba mucho de ser un remedio científicamente probado. Las afirmaciones se basaban principalmente en pruebas anecdóticas. Dicho esto, el placebo y la exageración eran habituales. A medida que avanzaba el siglo XIX, la Ley de Alimentos Puros de 1906 trajo consigo una oleada de normativas que depuraron las alegaciones de los productores de alimentos y medicamentos. Esto marcó el final de la breve etapa del ketchup como cura milagrosa, relegándolo a su legítimo lugar como condimento amado. Número 1. Juicios de brujas de Salem. En el pasado, en los juicios por brujería de Salem, si eras sarcástico te podían acusar de brujo. Pero eso no era todo. Si dabas un fuerte portazo en la puerta de la iglesia, también te acusaban de bruja, ya que la gente creía que dar un portazo significaba que estabas cerrando la puerta con la mano firme del diablo. Si levantabas algo pesado y lo conseguías, también te acusaban de hacer magia negra para obtener más poder. Ahora bien, los niños también tenían una gran imaginación. Así que si tu hijo decía que eras un brujo, estabas perdido. Y si de alguna manera echabas mal de ojo a tu enemigo, también te acusaban de brujería. Si discutías con alguien y luego acababa mal, te consideraban una bruja. Estas eran solo algunas de las cosas ordinarias por las que te podían acusar de bruja. En el momento álgido de los juicios por brujería, corría el año 1692, y el lugar era el asentamiento puritano de Salem. Los puritanos eran un grupo de estrictas creencias religiosas y una sociedad en la que lo sobrenatural formaba parte de la vida cotidiana. La gente veía a las brujas como entidades reales y peligrosas. Los juicios comenzaron con un grupo de chicas jóvenes que afirmaban ser pellizcadas, mordidas y atormentadas por fuerzas invisibles. Las niñas acusaron a varias mujeres de la localidad de embrujarlas, y el fuego de acusaciones empezó a extenderse. Las primeras acusadas fueron Sarah Good, Sarah Osborne y una mujer llamada Tituba. Imagínese ser condenado porque alguien dijo que vio a su doble fantasmal portándose mal. Suena absurdo, pero eso es exactamente lo que sucedió. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ahorcadas, una murió aplastada bajo pesadas piedras y varias más murieron en la cárcel, todos víctimas del miedo, la superstición y un sistema judicial que hoy parece cualquier cosa menos justo. A día de hoy, esta sigue siendo una de las partes más dolorosas y oscuras de la historia. Puede que el vídeo haya terminado, pero mantengamos el debate en los comentarios de abajo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.